Hola Vicky, ¿qué te pareció el episodio de hoy? Realmente me encantó. Creo que hemos hablado mucho sobre la importancia de la participación de comunidades subrepresentadas en ensayos clínicos y Perla Núñez es perfecta para traer su experiencia de 30 años en trabajar en incrementar esa representación de nuestra comunidad en los ensayos clínicos. Fue un excelente capítulo. ¿Qué piensas? Sí, Perla además que habla con una facilidad y se entiende lo que explica muy bien lo que es el ensayo clínico y sobre todo la importancia, ¿no? de participar, no solo por parte de los pacientes, que es muy importante, pero también por parte de los investigadores y de las empresas farmacéuticas. Y bueno, de verdad que les va a encantar el episodio de hoy. Y queremos recordarle que el episodio de hoy es presentado por Genentech. Ellos te traen un nuevo cortometraje dedicado a las mamás que cuidan a sus hijos con hemofilia A. Es una historia honesta y visualmente impactante sobre una mamá que atraviesa el torbellino emocional de crear a un hijo con hemofilia A. Está inspirada en miles de mamás reales y es un agradecimiento por hacer de la comunidad de cuidadores de hemofilia A un lugar de amor y resiliencia. Si para ver este cortometraje tienen que visitar el www.gemashort.com. Eso es HEMASHORT.com y ahí podrán ver el cortometraje. Espero que nos puedan ver pronto. Hola, muy buenos días, buenas tardes, bienvenidos a Más que Raras, nuestro podcast en español sobre enfermedades raras. Yo soy Débora Requesens, estoy en el Orphan Disease Center, como ustedes saben, en Filadelfia, pero soy cofundadora de SHARE, de la Sociedad Hispana de Enfermedades Raras, con mi gran amiga Vicky Arteaga. Hola Vicky, ¿cómo estás? Muy bien, Debbie, tú, muy bienvenidos a todos, muchísimas gracias hoy por acompañarnos. Soy Vicky Arteaga, directora para América Latina del Fondo de Investigación SINGAP y mamá de Amelia, quien fue diagnosticada con SINGAP 1 en el 2018 y por eso estamos en estos trabajos tan interesantes con respecto a las enfermedades raras. El día de hoy tenemos una invitada maravillosa. Bienvenidos a Más que Raras, donde la diversidad y la inclusión en la investigación clínica se convierte en el centro de nuestra conversación el día de hoy. Tenemos el privilegio de contar con la presencia de una líder con más de 30 años de experiencia en investigación, originaria de Ecuador. La señora Núñez ha trabajado incansablemente para aumentar la representación de poblaciones subrepresentadas en la investigación clínica. En este episodio exploraremos su experiencia, sus estrategias para involucrar a las comunidades y su visión para transformar la investigación clínica en un espacio más inclusivo para todos. Perla, bienvenida, gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias a ustedes por la invitación. Es un orgullo para mí poder estar aquí y poder conversar, traer mis experiencias y hablar sobre qué son los ensayos clínicos y por qué necesitamos representación de las diferentes comunidades que no están representadas en los ensayos clínicos. Pues bienvenida y estamos súper contentas y estoy muy emocionada de saber de tu trabajo y de este tema que es tan importante para todos los latinos y los hispanos en Estados Unidos. Pero siempre empezamos nuestro podcast hablando un poco de dónde venimos, de dónde somos. Sé que eres familia de Ecuador. Háblanos un poco de tu experiencia, cómo llegaste aquí, dónde has vivido y un poco después de eso tu motivación de trabajar en la investigación, qué te llevó a enfocarte en este trabajo con las comunidades diversas en Estados Unidos. Sí, gracias. Yo llegué a los Estados Unidos a la edad de 6 años. Mis padres vinieron a los Estados Unidos para darnos una mejor oportunidad para el American Dream, right? El sueño americano. Mis padres vinieron con 7 hijos. Éramos 9 personas en un apartamento en Nueva York, en Spanish Harlem. 3 dormitorios y un baño. Y vivimos, pero nos llevamos bien en todo, ¿no? Porque yo digo, hoy en día yo tengo 2 hijos y teníamos 3 baños y a veces peleaban por los baños. Y yo le digo, pero yo crecí 9 personas con un baño y no peleábamos tanto como ustedes. Entonces, gracias a Dios, sí tuvimos la oportunidad. Yo tuve la oportunidad del sueño hispano, el sueño americano, que fue para mí un sueño hispano, de ir a la universidad.
vinimos a Nueva York y después nos mudamos para New Jersey cuando yo comencé el high school. Y estudié en la Universidad Rutgers University en New Jersey. Me gradué con de biología. Y después de eso yo quería ser pediatra. Quería ir a la escuela de medicina, pero la química orgánica y otras clases, yo dije, no, esto no es para mí, déjame ver qué pasa si voy a trabajar. Entonces, fui a trabajar a Hoffman LaRoche en New Jersey, que es una compañía farmacéutica, y hice ensayos preclínicos. Trabajaba en el laboratorio con mis ratoncitos, mis células. Estuve ahí 14 años. Durante esos 14 años me casé, tuve 2 hijos y mi esposo que trabajaba en Nueva York tuvo la oportunidad de mudarse para Carolina del Norte, donde vivimos ahora. Y era una oportunidad para nosotros de poder traer el salario de él de Nueva York a Carolina del Norte. Y como nosotros siempre, mi esposo también es él es de Portugal y él vino a los Estados Unidos a la edad de 15 años. Entonces, para nosotros esta era una oportunidad que no podíamos pasar, ¿no? Y yo dije, a lo mejor hasta no tengo que trabajar. Pero después de 3 meses de estar en casa, me fui a trabajar otra vez porque no había estructura. Entonces fui a trabajar al hospital en Charlotte, North Carolina, Carolina del Norte, también haciendo ensayos clínicos, preclínicos en el laboratorio, especialmente con melanoma, ¿no? Y también era con mis ratoncitos, mis células, pero también tuve la oportunidad de ayudar con ensayos clínicos. Y ahí fue que a mí me encanta la gente, me encanta conversar, me encanta interactuar con las personas, tengo mucha empatía. Entonces ahí fue que yo dije, espérate, a mí esto es algo que a mí me gusta y algo que quiero hacer. Y para ese entonces, mi hijo menor se había graduado del high school y comenzó la universidad. Entonces, mira cómo pasan las cosas. Mi hijo se gradúa de high school, se va a la universidad y la Universidad Duke, que queda a 2 horas de donde yo vivo, en Carolina del Norte, viene a donde yo vivo a hacer ensayos clínicos con la comunidad y necesitan alguien que hable español, que sabe sobre investigaciones clínicas para que vaya a la comunidad latina a hablar sobre qué son los ensayos clínicos. Entonces a ver, yo voy a decirlo en inglés, ustedes me ayudan. A match made in heaven, ¿no? I mean, Sí. Pero ves lo importante de ser bilingüe. sí, ¿Cuántas veces no digo yo a mis hijos que no quieren hablar español ay, los míos y que les tampoco, digo, los míos tampoco. tienen que hablar español porque mira qué importante es? Sí, 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 eso fue Y no ahí sé, yo fue tampoco sé cómo que se dice un match made in heaven. un matrimonio hecho en el cielo, algo Sí, así, En el cielo. una unión hecha en el en el cielo. cielo. Y mira, yo te digo, eso fue fascinante. Yo en realidad no conocía la comunidad latina en Cabarrus County, donde yo vivía, que ahí donde vino Duke a tener su oficina satélite para hacer esto, pero yo contraté a alguien que conocía a la comunidad latina. La comunidad latina le tenían confianza. Ella es de Argentina, no sabía nada sobre los ensayos clínicos, era maestra en Argentina, pero tenía la confianza de la comunidad. Y yo le dije, mira, va a ser más fácil que yo te enseñe a ti sobre los ensayos clínicos que para mí
tener que la comunidad me dé la confianza, ¿no? Entonces, una vez que ella le dijo a la comunidad, ella es Perla, queremos hablarle sobre esta oportunidad que tenemos aquí para ensayos clínicos. En realidad, hay dos tipos de ensayos clínicos, ¿no? Observational, Observatorios. observatorios o intervencionales. Ok, nosotros estábamos haciendo solo observatorios, que era de la comunidad, preguntarles sobre su nutrición, sobre el ejercicio, esas clases de preguntas. Pero había que hacer un consentimiento. Entonces, eso, y para que la comunidad te tenga confianza, esa confianza no nace de un día para el otro, ¿no? Entonces hicimos lindo trabajo. Duke nos dio la oportunidad de hacer muchas cosas, no solo con la comunidad latina, teníamos excelente representación de la comunidad afroamericana. Y después de 11 años de trabajar ahí, durante la pandemia, no había oportunidad de estar en la comunidad y yo estaba haciendo trabajo de papel y de data. Y yo dije, déjame ver qué voy a hacer ahora. ¿Qué voy a hacer ahora? Y fui a trabajar para una compañía sin fines de lucro que que celebraban a los participantes de los ensayos clínicos, pero la celebración era solo para las personas que participaban, no para las que no estaban representadas, que es la comunidad latina, los afroamericanos, asiáticos, todos. Entonces, hicimos muy lindo trabajo también ahí, año y medio, y después, por razones de fondos, se fue la directora ejecutiva y la otra persona, y después quedé yo, y yo dije, este es el momento en que yo tengo que decidir qué es lo que voy a hacer, y decidí lanzarme yo sola para trabajar con diferentes organizaciones o grupos que realmente son genuinos en querer que haga representación de las comunidades que no están representadas en los ensayos clínicos, y no que solo lo hacen porque, déjame ver, ahorita dicen Están que hay cumpliendo un check. un check the Sí, box, ¿no? Chequear el exacto. cuadrito. Entonces, y yo como ya tenía muchos años que había ido a congresos, tenía muchas conexiones. Muchas personas me preguntan a veces si yo tengo un sitio web o algo así. Digo, no, en realidad no he necesitado porque he tenido muchas conexiones. Como te digo, cuando yo dije, ok, voy a comenzar a consultar, me salieron oportunidades. Y gracias a Dios ya llevo, Buenísimo. desde el 2023 en esto, y me ha ido muy bien. Y como te digo, es una satisfacción para mí poder ayudar a diferentes organizaciones que en realidad quieren hacer este trabajo bien, ¿no? Por como te digo, no solo para que se vea bonito, ¿no? Que en realidad lo quieren Exacto, y hacer. quiero que ahondemos ahí en lo que estás diciendo porque hablamos de la importancia de incluir a las comunidades subrepresentadas, pero cuéntanos por qué hay ese riesgo que existe que no las están incluyendo. ¿Por qué es importante incluir a comunidades de minorías en los ensayos clínicos desde tu punto de vista? Claro que sí. Mira, los ensayos clínicos, cuando tú vas al doctor, ¿no? El doctor te dice, ok, vamos a darte, tienes esto, tienes X, te vamos a dar esta receta. Entonces tú vas, llenas las recetas, la tomas, no te funciona. Entonces vas al doctor otra vez, te dan otra receta para otra medicina.
Y hasta que a lo mejor encuentran una medicina que sí te va a ayudar o a lo mejor no. Pero entonces, para atrás 10 años, cuando se hizo los ensayos clínicos para esa medicina, para que esa medicina vaya a la farmacia, las personas que se participaron en esos ensayos clínicos no son de la raza de nosotros, no son, eh, la química de su cuerpo es diferente. Entonces, yo siempre le digo a las personas cuando me dicen, no, yo no quiero ser un conejillo de, de India. de India, Hoy en día. pero porque esa medicina, a lo mejor me va a dar un efecto secundario que no me va a funcionar. Y eso puede pasar, pero el, el cuidado que te dan cuando tú estás en un ensayo clínico es súper bueno. Si tú dices, no me estoy sintiendo bien, enseguida te van a mandar, te llaman que regrese a la oficina para chequearte. Entonces, lo que yo le digo a la gente es, cuando ya tú estás enfermo y tienes que tratar esta medicina, hasta ver cuál te funciona. ¿Por qué no participamos acá hace 10 años? Para que en un futuro, cuando a lo mejor necesitemos esa medicina, pueden saber si esa medicina va a trabajar en alguien como nosotros. Y ha habido ya diferentes medicinas, por ejemplo, para cardiovasculares, que en personas afroamericanas no trabajan igual que en personas blancas, ¿no? Entonces es importante tener esa representación para que en un día de mañana, a lo mejor yo no la necesite, pero alguien que es como yo, o mis hijos, o mis nietos, necesiten esa medicina. Hay una medicina que dicen, ok, en la comunidad latina, esta medicina se debe usar esta dosis, no esa dosis, no algo. So, es importante tener representación. Pero Perla, y estamos de acuerdo que es súper importante y que necesitamos hacerlo eso, pero obviamente no es el caso, ¿verdad? No estamos representados. ¿Cuáles son esas barreras principales que enfrentan la comunidad hispana para no, ¿por qué no participan? ¿Cuáles son esas barreras que encontramos que nos hacen que no somos parte de estos ensayos clínicos? Sí. Mira, yo me fajo, como dicen los boricuas, yo me fajo con la gente, con las, cuando me dicen las compañías farmacéuticas, es que los hispanos no quieren participar. Digo, no, no es que no quieren, no es que no queremos, es que no se nos ha preguntado, no se nos ha dado la información necesaria para poder saber qué preguntas hacer. Entonces tenemos que traer ese awareness, eh, traer esa información a la comunidad, um, para que ellos sepan si es por qué es importante, cuáles son los mitos, ¿no? Cuáles son sus derechos. Eh, Y también lo otro que te quiero decir es que muchas veces las compañías dicen, bueno, tenemos todo traducido al español, pero entonces las personas que solo hablan español pueden participar. Y mi pregunta después es, ok, ¿tienes personas bilingües para que puedan enrolar a estas personas, ¿verdad? No, 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 nosotros llamamos a un teléfono, hay un intérprete, y yo le digo, stop, para ahí mismo, nos seguimos esta conversación, porque tú le estás pidiendo a alguien que en realidad no está seguro de qué son los ensayos clínicos, que no tiene esa experiencia de haber participado en otros ensayos, y tú vas a tener una persona que va a interpretar lo que tú le estás diciendo
eso no va a trabajar. Tienes que tener Y a por alguien. teléfono, además. Ni siquiera es ahí un intérprete en persona, sino que además por teléfono Sí. haciendo la traducción. Y así sea en persona. A veces me dicen, well, we can hire, bueno, podemos traer a alguien que en persona, pero hasta en persona, imagínate, una cita que debe durar 1 hora, ahora se van a convertir en 2 horas, ¿no? Entonces, y mucho se pierde en la traducción. A lot is lost in translation, right? Y como yo le Y explico yo también he mucho, escuchado familias que dicen que no confían en la traducción que hacen los intérpretes. O sea, dice, yo sé que lo que me está diciendo no es, yo entiendo un poco de inglés y yo sé que lo que me está diciendo no es lo que me está diciendo el doctor, el neurólogo. O sea, también entiendo que también hay una falta de confianza en la calidad de esas traducciones. absolutamente. Mira, yo hice unos grupos de enfoques recientemente, el año pasado, y una persona me dijo, bueno, yo sé un poquito de español, y yo le dije a la persona que estaba haciendo la interpretación, eso no fue lo que yo dije, porque ella en su poquito de inglés supo que lo que ella le estaba diciendo al doctor no era lo que ella le había dicho. Y como yo le digo mucho a las personas, en la comunidad latina, en Latinoamérica, en muchos países tenemos diferentes palabras para diferentes cosas. Entonces, hay que tener esa cultura, saber que cuando yo le estoy explicando algo, si la persona no entiende, es porque no estoy usando la palabra que ellos han usado antes. Entonces, yo sé que tengo que buscar otra manera de explicarlo, ¿no? Pero si tú no tienes esa cultura de saber o esa empatía o que you know, tú te das cuenta que la persona no te está entendiendo y a veces muchas personas me dicen, es que yo no quiero que ellos piensen que yo soy boba y que no estoy entendiendo. Le digo, no, tienes que preguntar si a ti la contestación que te están dando, no, tú no la entiendes, tienes que seguir preguntando hasta que tú lo entiendas, porque como te digo, hay muchas palabras, bueno, ustedes lo saben, ¿no? Y yo siempre les uso la, el ejemplo del drinking straw, que en diferentes países de Latinoamérica es diferente. Mira, la primera vez que yo fui a México, yo les pedí un sorbete y me miraban como que, y yo tratando de explicarles, ¿no? Lo que yo necesitaba. Y me dicen, oh, un popote. Y yo le digo, what? I mean, Y en entonces, Colombia le decimos pitillo. Pitillo. ¿Cómo le entonces dicen en Venezuela? ¿Pitillo también? Pitillo, y en España pajita. sí, entonces es Imagínate. importante Así tener está. eso, eh, saber que las personas a lo mejor no están entendiendo. Y también en muchos grupos de enfoque y en encuestas que he hecho, cuando yo les digo a las personas, ¿qué piensan ustedes de los ensayos clínicos? Me dicen, yo no sé, ¿qué es eso? Entonces tenemos que comenzar y explicar a las personas qué es. Mira, si no hay ensayos clínicos, las farmacias estuvieran vacías. Y yo lo que digo también cuando voy y hablo en diferentes congresos es como que cuando voy al mecánico y el mecánico me dice que mi carro necesita X, Y, Z. Yo le digo, no te estoy entendiendo ni papa. Así que comenzamos desde abajo, me tienes que explicar bien despacito, porque, y es así que tenemos que hablar sobre los ensayos clínicos con las comunidades que no han sido representadas, que no se les ha dado la oportunidad de participar, de aprender, de poder hacer las preguntas necesarias para saber si en realidad es algo que ellos deberían hacer. Yo no le digo a nadie que tienen que participar en ensayos clínicos, pero le digo, hay una oportunidad y yo quiero que usted decida si es buena o mala. Decisión informada, exacto, una decisión Informada, informada, educada, exactamente. con todos los parámetros que tú necesitas para tomar esa decisión. Y para eso no siempre están las mejores indicaciones, protocolos, idioma, que quede claridad. Estoy de acuerdo contigo, Pero Carla. déjame Entonces es un decirte, trabajo muy grande. quiero decirte otra barrera.
Otra barrera que hay es que normalmente para enrolarse en los ensayos clínicos tienes que ir al sitio médico entre 9 o 8 de la mañana a 4 de la tarde. La comunidad que trabaja, que no tiene esa oportunidad de decirle al jefe, bueno, me voy a enrolar en un ensayo clínico y regreso en 2 horas. No, eso no funciona. Tenemos que ver cómo podemos ofrecer horas en la tarde, en los fines de Fines de semana. semana. Y eso hicimos en Duke. Cuando yo estuve en Duke, estábamos abiertos en la noche para las personas que no podían venir en el día porque no tenían la oportunidad de hacerlo. En los fines de semana también. Eso hay que, entonces, y también hay que ir a la comunidad. No le pidamos a alguien que tiene un carro viejito o no tiene carro que vaya a 1 hora a rodarse en un ensayo clínico. Tenemos que ir a donde las personas están, donde ellos se sienten cómodos yendo. No a ver, tengo que ir a 1 hora de aquí y cuando llega al hospital no sabes ni por dónde es la entrada, nadie te puede ayudar. No, eso no funciona. Es cierto. Bueno, a lo que quería ir es un trabajo arduo que hay que hacer, tanto como educar a la comunidad, que es un ensayo clínico, porque es importante participar, en fin. Pero por el otro lado es como educamos también a las farmacéuticas y a estos cerebros que trabajen y se adapten también a esas necesidades y la importancia de que esas minorías participen. Porque claro, es mucho más fácil decir, y hasta hay más económico según para ellos, es decir, no, es que nadie participó porque no quiso participar, ¿cierto? Pero es tomarse el tiempo y entender que hay que adaptarnos a ciertas cosas y cambiarlos. ¿Tú qué piensas? ¿Cómo se puede hacer esa unión y esa adaptación entre ambos mundos, como por decirlo? Sí, yo hablo mucho con las compañías farmacéuticas sobre cómo podemos ir a las comunidades y hacer este trabajo, pero lo que yo les explico es que no es ir solo una vez, ¿no? Y no es ir a la comunidad cuando ya tenían que enrolar diversidad hace 2 meses, ¿no? Y ahora dicen, ok, ven y rescápame, porque no tenemos suficiente, dijimos que íbamos a enrolar a 50 hispanos y solo tenemos 2. ¿Cómo podemos enrolar los otros 48 y en una semana? ¿No? Entonces, no. Acuérdate que hace un año yo les dije que teníamos que hacer esto, esto y esto para ir a la comunidad. Entonces, y en eso yo sigo, como mi amiga que es de Argentina, soy un tábano, un fire horse, o firefly, ¿cómo es? Un horsefly, un tábano, se dice en Argentina, que no paro de seguir diciéndoles que se necesita más tiempo, no solo una vez, y tenemos que ser conscientes que las personas no tienen el tiempo a veces cuando nosotros lo necesitamos, cuando las compañías farmacéuticas necesitan que se enrolen. Pero tenemos que formar esa relación, ¿no? Con las comunidades para que las comunidades sepan, ok, esta compañía en realidad no está solo aquí para cuando me necesitan, están aquí porque son parte de nuestra comunidad. Y claro, yo me voy a enrolar, yo voy a decirle a mis amistades que se enrolen, a mis familiares, es una compañía que yo le tengo mucha confianza, porque no solo participo, pero a veces cuando necesito recursos, ellos me ayudan con recursos. Entonces, eso es como, y como te digo, cuando yo trabajé en Duke por 11 años, yo vi cómo esto trabaja. Pero también hay que
hay que ser constante en la comunidad, no solo cuando los necesitamos. Y nunca escribimos ningún papel, papers, como se dice, en journals ni nada de eso, pero me hubiera encantado Publicaciones. porque hicimos lindo trabajo y teníamos seguimiento todos los años con los mismos participantes, pero teníamos diferentes eventos, diferentes conferencias en el condado, donde ellos venían y podían hacerles preguntas a los doctores. Entonces la comunidad se sentía parte de este estudio, ¿no? Nos quedan solo unos minuticos y nos falta, hablamos de pacientes y Ujú. hablamos de farma, pero también trabajas con organizaciones de pacientes. Háblanos un poco de ese trabajo con este grupo, con las organizaciones que representan a los pacientes. Sí, bueno, los pacientes en realidad cuando hemos hablado con ellos sobre los ensayos clínicos, le hemos explicado bien cuál es el proceso, eh, sus derechos. En un ensayo clínico tú te puedes dejar de participar en cualquier momento. Eh, las, los pacientes, cuando tú les explicas que puede haber compensación por participar, puede haber otros recursos como transportación, eh, el cuidado, la medicina, todo es gratis. No tiene que ver nada con tu seguro, si tienes seguro o no tienes seguro médico. Eh, como te digo, las medicinas las recibes todas las visitas a los doctores es gratis. Es muy importante que las comunidades sepan sobre eso. Y yo he visto como muchas personas sí se enrolan en estudios y han participado en muchos más, porque ya saben cuál es el proceso, ¿no? Qué preguntas hacer, cómo saber eh, que esto sí es algo que ellos pueden tener mucha confianza y cómo poder a quién hacerle preguntas. Mira, cuando yo le daba a todo el mundo, yo creo que la mitad de Carolina del Norte tiene mi número de teléfono celular, porque yo les daba mi número de teléfono. Yo les decía, cualquier pregunta que ustedes tengan, por favor, llámenme o mándenme un texto, porque yo quiero después de hoy, de la visita, yo sé que ustedes van a llegar a casa y van a decir, bueno, Perla me dijo, pero no me acuerdo en realidad, porque fue mucha información. Entonces, llámenme. Y así fue. O si necesitan un recurso en la comunidad, llámenme. Perla, y ya para un último mensaje, ¿tú qué mensaje le darías a los investigadores, a los pacientes, con el fin de que participen, que mejoren, que se adapten? ¿Qué piensas tú que podría ser el último mensaje que nos podrías dejar? Bueno, yo les digo siempre a los investigadores que yo sé que ellos están ocupados, son doctores, tienen pacientes, pero también que vayan a la comunidad, que la comunidad sepa que este es el doctor que está haciendo este ensayo clínico, ¿no? Es muy importante darle la cara a la comunidad para que ellos te puedan conocer, te puedan dar, cuando se enrolan, dicen, oh, sí, yo conocí a ese doctor, yo me acuerdo de él cuando vino a la comunidad. Y eso hicimos en Duke. Y mira, no es coincidencia, pero a lo mejor es. Dos de los doctores que vinieron a 2 horas de Duke a hablar con la comunidad eran hispanos. Y enrolamos cantidad. Y yo dije, ok, aquí está la data. It works, trabaja. Entonces, eso es muy importante. Yo siempre le digo a los investigadores, yo sé que ustedes están La ocupados. comunidad Sí, está representada, ustedes están pero también se ocupados. están viendo ahí, ¿no? También se están viendo como los investigadores son hispanos, están dando la cara, Claro. se están conectando, están creando esos puentes de confianza. Entonces, creo que también el hecho de sentirse representados dentro del mismo grupo de investigación, el mismo grupo del ensayo clínico, hace la diferencia a que sean todos, no sé,
caucásicos, blancos, como lo queramos llamar, y que llegas y que no hay nada, no te sientes representado entre el mismo equipo de Es muy investigación. importante, muy importante. Y a las familias y a los pacientes, ¿qué les dirías? Yo les digo que por favor consideren participar. Hay información en sitio web en español sobre los ensayos clínicos. Y cuando vayan al doctor, pregúntenle al doctor si hay ensayos clínicos, oportunidades de ensayos clínicos, y que les expliquen bien sobre qué son los ensayos clínicos o dónde pueden ir para aprender. Hay un grupo que se llama Latinos en Clinical Research, Latinos en Ensayos Clínicos, y me encantan, son súper chévere. Siempre ponen información en Instagram, en LinkedIn, sobre los ensayos clínicos. Hay otra organización, SysScript, que también tiene información sobre ensayos clínicos en español. Pero que pregunten sobre los ensayos clínicos. Y también darle ese mensaje a los líderes comunitarios, porque también son claves e importantes en eso, como hemos dicho, en Sí. eso, crear puentes con Claro que sí. nuestra comunidad. Perla, muchísimas gracias, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Fue realmente un gusto, y a todos a los que nos escucharon también el día de hoy. Debbie, sigues tú. Muchísimas gracias, Perla. Un placer haberte conocido y escuchar todo lo que haces. Cualquier pregunta vamos a ponerlas en el episodio sobre los links a Y eso que también los acabas de links. mencionar, Sí. para que quien tenga más preguntas. No vamos a poner el teléfono de Perla, no nos pregunten el teléfono de Perla, pero Está en mi LinkedIn. pero está en su LinkedIn. Ya la pueden buscar a Perla Núñez. Muchísimas gracias a todos por escucharnos y que tengan un feliz día. Gracias. Más que Raras es presentado por Vicky Arteaga y David Requesens, producido por Bloodstream Media. Si estás interesado en ser parte de nuestros anuncios y publicidad, envía un correo electrónico a advertising@bloodstreammedia.com. Nos vemos el próximo mes con otro episodio.